Ok, bueno, entonces vamos a dar la segunda parte del capítulo que se llama distribución en el muestreo y la parte de intervalos de confianza. Acuérdense que distribución en el muestreo llamábamos al tema que era pensar a los estadísticos como variables aleatorias y dar sus distribuciones, en qué distribución tenían como variable aleatoria y en qué distribución intervienen, que es lo que vamos a ver hoy. Hasta ahora nos dedicamos a la variable aleatoria x barra, media de muestras de tamaño n, vimos que era una variable aleatoria y que con muestras suficientemente grandes, y sobre todo si venía de una normal, la variable aleatoria x barra seguía una distribución normal con parámetros mu, o sea, la misma esperanza de la x, y la varianza sigma cuadrado dividido el tamaño de la muestra, o sea, inversamente proporcional al tamaño de la muestra, más chica que la varianza de la x. Y con eso nos había ayudado a encontrar la fórmula para construir un intervalo de confianza para el parámetro desconocido mu, teniendo datos de una muestra, sabiendo cuál es su tamaño y qué valor nos da la media de la muestra, y suponiendo que la varianza poblacional era conocida. El problema más común es que la varianza poblacional no la conozcamos. Entonces uno tendría que construir un intervalo de confianza para mu cuando no conoce la varianza. El problema es que eso vamos a necesitar otra distribución. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es justamente cómo llegamos a esa distribución cuando no se Hola, conoce la profe. varianza poblacional. Sí, ¿pregunta? No, hola, la saludo nomás. Hola. Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar. La primera distribución que necesitamos conocer es la que se llama G cuadrado con un parámetro que es este n, que son los grados de libertad. ¿Cómo se define la variable aleatoria G cuadrado con n grados de libertad? Se define así. Si en un examen se les pregunta cuál es la definición, es esta. Una G cuadrado con n grados de libertad se define como la sumatoria de normales z sub i al cuadrado independientes sumadas. O sea, una G cuadrado con n grados de libertad está constituida por n sumandos de variables aleatorias normales 0, 1, independientes y elevadas al cuadrado. Con eso se construye la G cuadrado. Entonces fíjense que son normales elevadas al cuadrado y están sumadas. Entonces, si uno piensa en cómo va a ser la función de densidad, si ustedes la miran, es medio parecida a una campana de Gauss. ¿Cuál es la cuestión importante? Están elevadas al cuadrado. Entonces, esta distribución nunca jamás va a tomar valores negativos, empieza en un 0. La cosa es, si ustedes la piensan, y fíjense si acá en este máximo le bajan una vertical que pase por ese valor, eso es, se ve como en su parte derecha se ve casi como una campana de Gauss en su parte descendiente, pero esta empieza en un 0. ¿Qué valores tenemos tabulados en una G cuadrado? Bueno, por supuesto, acá empieza en 0, pero es asintótica el eje de las X, es asintótica, o sea que cuando X tiende a infinito, la función de densidad tiende a 0. ¿Qué tenemos tabulado en general para una G cuadrado? La cola derecha, con un área que llamamos alfa. Y fíjense que este puntito, que es el valor a partir del cual en la cola derecha queda un área alfa debajo de esta distribución, toma el nombre de la variable aleatoria, G cuadrado, con dos subíndices ahora. Uno que indica el área que queda a su derecha y el otro subíndice indica sus grados de libertad. G cuadrado alfa n. De tal manera que podemos expresar esta probabilidad. La probabilidad de que una G cuadrado con n grados de libertad deje a su derecha, a la derecha de G cuadrado alfa n, esa probabilidad es alfa. O sea, esta área rosa se expresa con esta expresión en estadística. Ahora, acá tomamos una G cuadrado con 9 grados de libertad, después vamos a ver por qué. Y siempre va a decir, cuando ustedes grafiquen una función de densidad, esto está hecho con el Infostal, lo pueden usar ustedes tranquilamente en las aplicaciones didácticas en funciones de densidad, probabilidad del evento es 0,05. En este caso el evento es encontrar un valor de la variable a la derecha de este número, y esta área es un 0,05. En general se lo llama alfa, como en general llamamos a las áreas. Entonces,
Acá abajo tienen el pedacito de la tabla, que ustedes tienen la tabla en PDF, la tabla impresa, digamos, que tienen en el campus. Son puntos críticos, G cuadrado alfa n, de la distribución G cuadrado con n grados de libertad. Ven, acá tienen alfa, aquí tienen el numerito. ¿Y cómo encuentran ese número? Si yo quiero saber cuál es el valor que deja un área de 0,05 a la derecha, y es una G cuadrado con 9 grados de libertad, voy al 0,05, que lo tienen acá, y los 9 grados de libertad están acá. Y ese punto es 16, está re chiquito, pero bueno, 16,919 más o menos, que es este puntito de acá, ¿ven? Mayor que 15. Entonces buscan los grados de libertad, buscan el área que quieren a la derecha, y ahí en la intersección está el punto. Vamos a ver cuál es la esperanza de una G cuadrado con n grados de libertad. La esperanza de la G cuadrado n es la esperanza de esta expresión. Si la G cuadrado n se define como la suma de esta z y al cuadrado, vamos a calcular la esperanza de esa suma. De nuevo nos remontamos a la diapositiva de propiedades de la esperanza. Esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Y acá lo que nos queda es la esperanza de cada z sub i al cuadrado. Nosotros sabemos cuál es la esperanza de z sub i. La esperanza de z es 0, pero no sabemos cuál es la esperanza de z sub i al cuadrado. La esperanza de las normales al cuadrado. Entonces, acá, en este cuadrito, tenemos calculado, acuérdense que uno cuando tiene que calcular la esperanza de una variable al cuadrado, se los digo pues les va a servir también para este regulatorio, la esperanza de la variable al cuadrado no la podemos calcular como la esperanza de z por z, porque para que la esperanza del producto fuera el producto de las esperanzas, tenían que ser independientes, y una variable no es independiente de sí misma. Entonces, ¿de dónde recuperábamos el dato de la esperanza de una variable al cuadrado? De la expresión de la varianza. Porque la varianza de cada z sub i, que la podemos escribir como la esperanza de zi cuadrado menos la esperanza de z sub i elevada al cuadrado, a esta fórmula habíamos llegado, ¿se acuerdan? A partir de la fórmula de cómo se definía la varianza de una x, se definíamos como la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado. Y ahí lo habíamos demostrado haciendo el cuadrado del binomio. ¿Se acuerdan? Y habíamos llegado a la fórmula esta, que la varianza de una variable era la esperanza de la variable al cuadrado, menos la esperanza de la variable, esa esperanza elevada al cuadrado. De acá podemos despejar la esperanza de zi al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? A la varianza de z sub i más la esperanza de zi al cuadrado. ¿Cuánto vale la varianza de z sub i? La esperanza, el desvío valía 1, la varianza vale 1. Y la esperanza era 0, de cada normal 0,1, o sea que nos queda 1 más 0 igual a 1. Quiere decir que la esperanza de cada normal 0,1 al cuadrado es igual a 1. Y como tenemos la sumatoria de n veces el número 1, la esperanza nos queda n por 1, o sea n. O sea que la esperanza de la G cuadrado es el parámetro n. Fíjense que esta era una G cuadrado con 9 grados de libertad, y la mayor densidad de probabilidad se encuentra alrededor del valor 9, ¿no? Porque era una G cuadrado con 9 grados de libertad, y vimos que la esperanza es igual al parámetro, o sea que el centro de gravedad de la distribución está en el valor 9, porque era una G cuadrado 9. Otra propiedad que ustedes tienen en la diapositiva, acuérdense que estas diapos remiten al PDF que tienen en el campus. Otra propiedad que tiene la diapo 54 es que si tienen dos variables aleatorias G cuadrado independientes, cada una con su parámetro, la sumatoria, o sea, la suma de esas G cuadrado es una G cuadrado también con la suma de los parámetros. Lo cual es lógico, pues si yo tengo una G cuadrado con n1 grados de libertad, es porque tengo n1 zi cuadrado sumadas. Y si tengo otra con n2 grados de libertad, tengo otra suma de n2 z sub i al cuadrado sumadas. Si yo sumo eso, voy a tener la suma de los sumandos de cada una, si son independientes. Bueno. Volvemos a la definición de, ¿se acuerdan? Muestra aleatoria. Este mismo cuadrito lo tenían en el PowerPoint anterior. Acá, estas XY podían ser cualquiera. Ahora vamos a focalizarnos en una X que sea normal mu sigma.
¿Cómo se definía muestra aleatoria? N upla de variables aleatorias xy extraídas de esta x con propiedades todas independientes y todas estas xy tienen la misma distribución de x. O sea, cada una de estas x sub i es una normal mu sigma. Eso para después las demostraciones que vamos a hacer. Y son todas independientes. O sea, esta es una muestra aleatoria de la variable x normal mu sigma. Si cada xy es normal mu sigma, porque todas tienen la misma distribución de esta x, todas estas xy son normales mu sigma. O sea, cada una de las xy es normal mu sigma. Entonces, yo puedo definir la variable z sub i como cada una de estas xy a la cual le resto su esperanza y la divido por su desviación estándar. Es cada una de estas estandarizada, cada una de las z sub i. Y por supuesto, si yo estandarizo una x normal mu sigma, restándole mu y dividiéndola por sigma, me queda una normal 0,1. O sea que todas estas z sub i son normales 0,1. O sea que ahora yo puedo, fíjense que estamos en el contexto del J cuadrado. Entonces, si yo sumo la suma desde i igual 1 hasta n de estas, que son estas z sub i, que son normales 0,1 independientes elevadas al cuadrado, entonces estoy sumando z sub i elevadas al cuadrado independientes, o sea que todo esto es una J cuadrado n. ¿Se entiende? Si yo sumo estas normales 0,1 independientes elevadas al cuadrado construidas de esta forma, esto es una J cuadrado con n grados de libertad. Es esta propiedad que tienen en la diapositiva 55, que la sumatoria de xy menos mu sobre sigma al cuadrado es una J cuadrado n. Es lo que tienen demostrado acá. ¿Está? No se necesita mucha demostración, porque si cada una, lo que sí necesitan saber que estas xy están en el contexto de la muestra aleatoria, o sea que si a ustedes en algún momento se les dice demostrar esta propiedad, lo que tienen que hacer es partir de las herramientas para esta demostración son estas, que la x es normal mu sigma y que esta n upla es una muestra aleatoria de x. Eso los autoriza a que cada una de estas decir que es una z sub i. Bien. De nuevo volvemos al mismo cuadrito. N upla, esta muestra aleatoria de variables xy independientes con la misma distribución de x, y ahora nos vamos a focalizar en la variable aleatoria s cuadrado. Hasta ahora veníamos tratando la variable aleatoria x barra. Ahora nos vamos a sumergir en la variable aleatoria s cuadrado, que si ustedes se acuerdan, S cuadrado era sigma cuadrado sombrero. Era la varianza muestral, era un estimador puntual de la varianza poblacional. Entonces, si yo escribo sigma cuadrado sombrero, leo estimador de la varianza poblacional. ¿Quién es el estimador de la varianza poblacional? La varianza muestral. Y si se acuerdan, la habíamos definido así, S cuadrado. Sumatoria de xy menos x barra elevado al cuadrado. Era la distancia que había entre las xy y la variable aleatoria x barra. Elevábamos al cuadrado para compensar los posibles negativos. Sumábamos de igual 1 hasta n y dividíamos por n menos 1. ¿Se acuerdan que dijimos, en la clase que viene vamos a justificar por qué dividimos por n menos 1 y no por n? O sea, hacíamos un promedio de los desvíos de las x respecto a su media, de las desviaciones cuadráticas. Dijimos, vamos a decir por qué dividimos por n menos 1 y no por n, lo vamos a ver justamente acá. Después lo que hicimos fue, hicimos el cuadrado del binomio, y habíamos llegado a una fórmula de la varianza muestral de esta manera. Era 1 sobre n menos 1 por la suma de los xy cuadrado menos la suma de las xy, esa suma elevado al cuadrado y dividido por n. Entonces, vamos a trabajar sobre esa fórmula. ¿Para qué vamos a usar esto? Para demostrar que la esperanza de ese cuadrado es igual a sigma cuadrado. Ustedes se acuerdan que un estadístico que estimaba un parámetro, si la esperanza de ese estadístico coincidía con el parámetro, ¿qué se decía? Que ese estadístico era un estimador insesgado del parámetro. Bueno, justamente vamos a demostrar esto ahora, que ese cuadrado es un estimador insesgado de sigma cuadrado, porque su esperanza coincide con sigma cuadrado y lo vamos a hacer acá. Entonces, ¿de dónde lo hacemos? Vamos a hacer la esperanza de ese cuadrado, o sea, la esperanza de esto. La esperanza de 1 sobre n menos 1
por la suma de xy cuadrado menos la suma de los xy al cuadrado sobre n. De nuevo, vamos a tener que volver al cuadrito de las propiedades de la esperanza, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Esperanza de una constante por una expresión donde hay variables aleatorias. Eso es la constante, 1 sobre n menos 1, por la esperanza de esto. Ahora tengo la esperanza de suma o resta de variables. Va a ser la suma o resta de las esperanzas. Entonces, ¿qué voy a tener? Siempre dejo el 1 sobre n menos 1 afuera. Esperanza de la suma de las xy cuadrado menos la esperanza de esto. Hasta lo único que hice, metí esperanza, apliqué el concepto de la esperanza a esta resta. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos la esperanza de la suma de las xy menos la esperanza de esto. Entonces ahora vamos a necesitar algunas propiedades. La vamos a escribir acá abajo. Acá lo que hicimos fue dejar copiado esto. No. Acá aplicamos que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Entonces acá tenemos la suma de las esperanzas de las xy cuadrado. Y acá tenemos la esperanza de este 1 sobre n es una constante que multiplica esta variable. Entonces sacamos el 1 sobre n por la esperanza de esta suma, de la suma de las xy al cuadrado. ¿Sí? Esperanza de la suma de las xy al cuadrado. Ahora vamos a, fíjense que ahora lo que aparece acá es esperanza de una variable al cuadrado. ¿De dónde la recuperábamos? De la expresión de la varianza. Entonces, la varianza de las xy, son estas, ¿no? La varianza de las xy es la esperanza de xy cuadrado menos la esperanza de las xy todo al cuadrado. ¿Sí? Propiedad de la varianza, de fórmula de cálculo de la varianza. De acá despejamos la esperanza de xy cuadrado, que la vamos a poner acá, y la esperanza de xy cuadrado es la varianza de xy más, esto pasa sumando, la esperanza de xy al cuadrado. ¿Ustedes ven bien el puntero? Lo voy a poner como acá. No sé si se ve Sí, mejor. se ve bien. ¿Así mejor con el puntito o mejor con la flechita? Bueno, después me dicen, si lo cambio. Bueno, entonces, varianza de xy, despejo de acá la esperanza de xy cuadrado. Es la varianza de xy más la esperanza de xy todo al cuadrado. Para no estar tanto con varianza, esperanza, vamos a escribir sus valores en función de quién dijimos que era. ¿Quién es la varianza de cada x? Sigma cuadrado. ¿Quién es la esperanza de cada x? Mu. Como tenemos la varianza de xy es sigma cuadrado, y esta mu está elevada al cuadrado. Así que esta esperanza de las xy cuadrado es igual a sigma cuadrado más mu al cuadrado. Ahora vamos a reemplazarlo. Y acá lo que hicimos fue, si ustedes se acuerdan que x barra era la suma de xy dividido n, lo que hicimos fue despejar quién era la suma de las xy para reemplazarlo acá. ¿Quién es la suma de las xy? N por x barra, ¿no? Pues para despejar esto el n pasa multiplicando. N por x barra. Pero acá tenemos la suma de las xy elevada al cuadrado. Entonces, si esto lo elevó al cuadrado, este segundo miembro lo elevó al cuadrado. Quiere decir que la suma de las xy elevada al cuadrado es n cuadrado por x barra cuadrado, porque la potencia es distributiva respecto del producto. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo llamamos 1, esto lo llamamos 2. Este 1 nos va a servir acá, este 2 nos va a servir acá. Como vimos que la esperanza de cada xy cuadrado era esto, sigma cuadrado más mu cuadrado, nos queda la sumatoria de sigma cuadrado más mu cuadrado. Y acá teníamos la esperanza de la suma de las xy elevadas al cuadrado, pero la suma de las xy elevadas al cuadrado dijimos que era n cuadrado por x barra cuadrado, entonces nos queda la esperanza de n cuadrado por x barra cuadrado. Y ahora, a ver qué hice acá. Como todo esto es una constante que no depende del subíndice i, sumo n veces esta constante. Entonces aquí es igual a n por sigma cuadrado más mu cuadrado. Sumar n veces una constante es multiplicarla por n. Y acá lo que hicimos fue aplicar la propiedad de la esperanza, que es la esperanza de una constante n cuadrado por la variable x barra cuadrado. La esperanza de c por x es c por la esperanza de x. El n al cuadrado sale n cuadrado y queda la esperanza de x barra cuadrado. Uno de estos n cuadrado se simplifica, puesto es n por n, uno de los factores se simplifica con este. Y me queda menos n por la esperanza de x barra cuadrado.
Bueno, como acá tenemos esperanza de una variable al cuadrado de x barra cuadrado, también la vamos a despejar de la fórmula de la varianza. ¿De quién? De x barra. Porque la varianza de x barra es la esperanza de x barra cuadrado menos la esperanza de x barra todo al cuadrado. Si despejamos esperanza de x barra cuadrado, va a ser la varianza... Sí, decime, Vanessa. Bueno. Si despejamos esperanza de x barra cuadrado, va a ser varianza de x barra más esperanza de x barra cuadrado. Ahora, ¿quién es la varianza de x barra? Lo demostramos en la clase pasada. Sigma cuadrado sobre n. ¿Y quién era la esperanza de x barra? Era mu. Y esa mu está elevada al cuadrado. Entonces esto es sigma cuadrado sobre n más mu al cuadrado. Y eso es lo que reemplazamos acá en la esperanza de x barra cuadrado. ¿Y acá qué hicimos en este primer término? Hicimos n distributiva respecto de la suma. N sigma cuadrado más n por mu cuadrado. Y acá nos queda este n multiplicando a la esperanza de x barra cuadrado, que es este 3 que sacamos acá. Y ahora, n cuadrado más n mu cuadrado queda, y ahora este n aplicamos distributiva acá. Este n se simplifica con este n, me queda menos sigma cuadrado, y menos n por mu cuadrado me queda menos n mu cuadrado, que se reduce, que se suma a este n mu cuadrado y queda 0. Entonces, ¿qué quedó acá? Quedó 1 sobre n menos 1 por n sigma cuadrado, que queda acá, menos sigma cuadrado. ¿Y acá qué puedo hacer? Sacar factor común sigma cuadrado. Me queda sigma cuadrado que multiplica a n menos 1. Y este n-1 se simplifica con este n-1, porque ahora son todos factores y se pueden simplificar. ¿Y qué quedó? Sigma cuadrado. Con lo cual, como la esperanza de ese cuadrado me dio igual a sigma cuadrado, se dice que ese cuadrado es estimador insesgado de la varianza poblacional sigma cuadrado. Fíjense que lo importante de calcular ese cuadrado dividiendo por n-1 es porque en este último paso puedo simplificar este n-1 con n-1 de acá. Si ustedes cuando calculan ese cuadrado dividen por n y no por n-1, no es un estimador insesgado. ¿Cuál quedaría la esperanza? n-1 dividido n. ¿Está bien? Entonces están dividiendo por algo más grande y les queda un estimador sesgado, les queda con una esperanza un poco menor de la que en realidad es. ¿Cierto? Entonces, esto resalta la importancia de que siempre cuando uno calcula ese cuadrado, divida por n-1 para lograr un estimador insesgado de la varianza poblacional. Bueno, esto no creo que en algún examen, digamos, se les tome toda esta demostración. Pero es importante, de las pocas demostraciones, no damos muchas, de las pocas que damos, esta es importante porque esta resalta el hecho de el cálculo, o sea, le daba el fundamento de cálculo a la varianza. Profe. Sí, corazón. Me quedó una duda, ¿qué significa que sea insesgado? Ah, bien. Un estimador es insesgado, un estimador de un parámetro. Se dice que es insesgado cuando calculas la esperanza de ese estimador, coincide con el parámetro que está estimando. ¿Te acordás cuando demostramos la esperanza de x barra? Dio mu. X barra es mu sombrero, pero además la esperanza de x barra es mu. Ese cuadrado es sigma cuadrado sombrero, pero además la esperanza de ese cuadrado es igual al parámetro sigma cuadrado. Cuando sucede esto, el estimador es insesgado. ¿Qué quiere decir? Que la esperanza va directo al parámetro. Si vos no hubieras dividido por n-1, la esperanza hubiera dado sigma cuadrado por n-1 sobre n. No iba directo a sigma cuadrado, iba en ese cuadrado desviado, daba un sesgo. Insesgado es cuando da justo en el blanco. ¿A quién estimo? A sigma cuadrado. La esperanza da justo a sigma cuadrado, es un estimador insesgado. O sea, acá no se usa el sombrerito. No, en realidad cuando vos escribís ese cuadrado sí decís que es un sigma cuadrado sombrero. Lo que hicimos acá fue tomarnos el trabajo de calcular cuánto valía la esperanza. La esperanza acá no va a un sombrero, la esperanza nos dice que es justo el parámetro.
¿Se entendió entonces? Estimador insesgado de un parámetro es cuando su esperanza de ese estimador coincide exactamente con el parámetro. Ocurre con X barra y ocurre con S cuadrado. O sea que son buenos estimadores, sin sesgo, sin desvío. Bueno, vamos a seguir un poco más, porque acuérdense que dijimos que necesitábamos otra distribución. Si X es normal mu sigma, vimos que la sumatoria de xy menos mu sobre sigma, como estas eran z sub i al cuadrado, es una g cuadrado n, acuérdense que n es por la cantidad de sumandos que tienen. ¿Está? Pero, dice, se pierde un grado de libertad cuando reemplazamos mu por x barra. O sea que si yo acá, en vez de restar mu, resto x barra, pierdo un grado de libertad, y la g cuadrado no tiene n grados de libertad, sino tiene n menos 1. El concepto de grados de libertad es algo así como la cantidad de dimensiones independientes, pero vamos a hacer un ejemplo muy burdo y muy sencillo para que uno le quede un poco más el concepto de lo que es de lo que son los grados de libertad y por qué son la cantidad de dimensiones independientes. Supónganse que yo les digo, me tienen que dar una muestra de tamaño n, o sea, tienen que hacer una simulación, una toma de muestra de tamaño n, de tal manera que yo le doy un valor, me tiene que dar un x barra de, pongámosle, 50. Entonces le digo, denme una muestra de tamaño n, no, 50 es medio difícil de pensar, 5, digamos 5. Una muestra de tamaño n tal que la media me tiene que dar 5. Yo les pongo una condición de cuánto tiene que dar la media x barra. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Tamaño 10. No, digamos, fijemos un tamaño de muestra, 10. Denme ustedes 10 datos de tal manera que la media valga 5. Los escucho, empiecen a inventarme datos. Tienen total libertad. Estamos hablando de libertad, tienen libertad. Invéntenme 10 datos de tal manera que la media dé 5. A ver. Uno podría ser 5. No me digan todos 5. Díganme algo que tenga una varianza distinta de 0. A ver. 5. ¿Qué otro dato? Vamos, no se animan. No me digan que no se animan. Bueno. Está bien, les digo yo. Si nadie se anima. Uno puede ser 5. Otro puede ser 4. Así ya tendríamos una media 4,5. Otro puede ser 6, otro puede ser 3, otro puede ser 7. Si ustedes me dan un dato por debajo, van a tener que dar otro por arriba. Pero la media tiene que ser 5. Entonces les pregunto, ¿cuántos datos pueden inventar con libertad? ¿Me pueden inventar los 10 datos con total libertad? ¿Tirar 10 datos así? Tendría que ser impar, ¿puede ser? No por par o impar. Está bien, Sofía, bien, hay que empezar a pensarlo. No sé por ser par o impar, necesito 10 datos. Entonces, ustedes empiezan a inventar 5, 5, 4, 6, 7, si uno inventa uno muy por arriba, tiene que otro por debajo, pues la media tiene que dar 5. Entonces les pregunto, ¿cuántos datos pueden inventar con libertad? O sea, ¿cuántos grados de libertad tienen para inventar? ¿Pueden inventar los 10? ¿Inventar los 10? ¿Qué condición les tiene que dar para que la media dé 5? Les será un poco más fácil. ¿Cuánto tendría que dar la suma para que la media dé 5? 10. 50. Siempre tiro un dato. Espera, para que la media te dé 5, tendría que darte ¿cuánto la suma para dividir por 10? 50. 50. 50 dividido 10, 5. Vos tenés 10 datos. La media tiene que dar 5, la suma te tiene que dar 50. 50 dividido 10, 5. Pero si vos inventás los 10 datos, ¿te va a dar justo 50 la suma de los datos? Sería un milagro. ¿No? Para que vos inventes así, para que tires datos sin pensar. ¿Cuántos podés inventar? 9 y el último me tiene que completar los 50. Exactamente, Karina. Podés inventar n-1, porque el último está atado a que la suma te tiene que dar, de tal manera que cuando la dividas te dé realmente el 5 que querés. 5, obviamente que cualquiera. Con n datos, los grados de libertad que tenés para estimar el parámetro son n-1. ¿Sí?
porque el último está atado. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos las tablas de contingencia, ¿se acuerdan cuando vimos ese de fumar, fumadores y sexo? Que rellenamos, dijimos, yo tenía 100 hombres, 100 mujeres, tantos fumadores, tantos no fumadores, y dijimos, completemos la tabla de tal manera que sean independientes. Hicimos el cálculo para una celda. Y en algún momento yo creo que les nombré los grados de libertad, porque les dije, ¿cuántas veces van a tener que hacer el cálculo? Con una sola celda, porque el resto ya está por diferencia. Bueno, esa tabla tenía un grado de libertad. O sea, podían inventar uno solo porque el resto quedaba determinado. Y en cualquier tabla de contingencia van a tener como grados de libertad la cantidad de filas menos 1 multiplicado por la cantidad de columnas menos 1. Pruébenlo, ármense una tabla de contingencia que sea de 3 por 2, inventen, esperen, a ver si puedo lograr el... Esperen un segundito. Les voy a hacer un dibujito así. Si ustedes tienen una tabla de contingencia de 3 por 2. Acá tienen categoría columna 1, columna 2, columna 3. Fila 1, fila 2. Todos estos totales ya los tienen. Y ustedes tienen que completar datos. Si yo completo no puedo completar la tabla, ¿no? Porque necesito, acá me falta, algo me va a faltar. Pero supónganse que ustedes completan 2. Dijimos que los grados de libertad son 3 menos 1 por 2 menos 1. Por 2 menos 1. Esta tendría 2 grados de libertad. ¿Puedo hacerlo? Sí. Este lo saco por diferencia. Este lo saco por diferencia. Este ya lo puedo sacar por diferencia y este lo puedo sacar por diferencia. Cuando ustedes llenan 2, ya tienen 2 grados de libertad, porque el resto salen por diferencia. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tuvieron? ¿Cuántos pudieron rellenar a voluntad? 3 menos 1, 2 por 2 menos 1, 1. ¿Sí? En la tabla de 2 por 2, con 1 alcanzaba. Bueno, entonces, un poco sería eso la filosofía de los grados de libertad. ¿Cuántas dimensiones independientes tienen grados de libertad para asignar? El resto queda determinado por algo. En este caso, por cuánto tiene que dar la suma. Vamos a hablar bastante de grados de libertad. Y si después me siguen, les voy a decir ahora, porque después vamos a tener otros grados de libertad. Nosotros con n datos estimamos un parámetro, que era una media, ¿no? Porque la media tiene que dar tanto. Bueno, cuando ustedes con n datos estiman una media, los grados de libertad son n menos la cantidad de parámetros que están estimando, en este caso una media. Acuérdense del n menos la cantidad de parámetros, pues lo vamos a volver a repetir, en análisis de varianza y en regresión. Y en el test de hipótesis también, y van a ver que lo van a poder deducir si se acuerdan de esto. Bueno, entonces, si nosotros tenemos esto es una g cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Y nosotros queremos llegar a esto, que si uno hace n menos 1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, es una g cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Voy a poner punterito de nuevo. ¿En qué contexto estamos acá? Tenemos una x normal mu sigma, y de esta x tomamos muestras de tamaño n y planteamos la varianza s cuadrado. Si esa varianza muestral s cuadrado uno lo multiplica por el tamaño de muestra menos 1 y lo divide por la varianza poblacional sigma cuadrado, eso es una g cuadrado con n menos 1 grado de libertad, y lo vamos a demostrar ahora. Por eso planteamos esto, que nos va a ayudar. ¿Quién es ese cuadrado? Es 1 sobre n menos 1 por la suma de los xy menos x barra cuadrado. Bueno, acá partimos directamente de la definición, porque conviene más tenerlo expresado así. Fíjense que si despejo esto es igual a s cuadrado por n menos 1, ¿verdad? Despejo acá esta suma. Multiplico ambos miembros por n menos 1, acá queda multiplicando, acá se simplificó, y esta suma de xy menos x barra cuadrado queda igual a s cuadrado por n menos 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Y ahora, este 1, este que teníamos acá tenemos, lo copiamos acá de nuevo. Esta suma de xy menos x barra dividido sigma cuadrado es una g cuadrado con n menos 1 grados de libertad. ¿Por qué lo retomamos? Porque fíjense que acá tenemos una suma de xy menos x barra cuadrado, que de acá a acá podemos llegar fácil. ¿Por qué? Porque si ustedes, fíjense, si ustedes están sumando todos, si se pierden en algún paso me dicen, lo retomamos. Estamos retomando cosas para al final unirlas. Fíjense una cosa.
Si yo planteo todos estos sumandos, ¿qué voy a tener? Cuando i vale 1 va a ser x1 menos x barra sobre sigma cuadrado, más x2 menos x barra sobre sigma cuadrado, ¿verdad? Porque es el i va aumentando de 1 hasta n. ¿Quién se mueve nada más? El subíndice de esta xy, lo demás es x barra y sigma. Si ustedes plantean esta suma, este sigma es un factor común, porque ¿qué van a tener? x1 menos x barra sobre sigma, más x2 menos x barra sobre sigma. El sigma es un factor común, el 1 sobre sigma, de todos esos sumandos. Entonces, yo lo puedo sacar como factor común de esta manera. 1 sobre sigma cuadrado por xy menos x barra cuadrado, porque esa es una constante en todos, ¿no? Este sigma al cuadrado que voy a tener acá. ¿Se entiende por qué salió 1 sobre sigma cuadrado? Porque es factor común de todos estos sumandos. Ahora tengo una suma de esto. Esta es, de nuevo, es una constante para todos estos, sale fuera de la suma. 1 sobre sigma cuadrado por la suma de xy menos x barra cuadrado. Y esto decíamos, desde acá, veníamos diciendo que esto era g cuadrado n-1, por esto. Solo lo trabajamos algebraicamente, pero esto es una g cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Fíjense, ¿dónde tengo a la sumatoria de xy menos x barra cuadrado? La tengo acá. Y acá que habíamos visto que esto era igual a n-1 por s cuadrado. Entonces, de este 1 lo voy a reemplazar acá, ¿sí? Pero, suma de xy menos x barra cuadrado era n-1 por s cuadrado por esta igualdad, entonces yo acá puedo reemplazarlo ahí. Reemplazo la suma de xy menos x barra cuadrado, ¿por quién? Por n-1 sobre sigma cuadrado. ¿Y qué me quedó? Que n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado es lo que habíamos dicho que era una g cuadrado con n-1 grado de libertad. CQD es con lo cual queda demostrado. ¿Se entendió? Entonces salíamos de esta expresión, de esta variable que al reemplazar mu por x barra perdía 1 grado de libertad, y veníamos de la fórmula del s cuadrado de despejar la suma de xy menos x barra cuadrado. Y llegamos a esto. Pregunta, a ver si alguno vislumbra, ¿por qué nos puede resultar muy importante esta variable aleatoria? No se olviden que estamos en el capítulo que es intervalos de confianza. ¿En qué nos va a resultar importante esta variable aleatoria? Fíjense que es una variable donde conviven el parámetro sigma cuadrado y su estimador s cuadrado. ¿Para qué nos va a servir esta distribución? Cuando querramos calcular qué intervalo de confianza. Más ayuda no les doy. La próxima se los contesto. Cuando querramos estimar qué parámetro nos va a servir esta distribución. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el intervalo de confianza para mu, usamos una distribución normal donde convivían mu y x barra, el parámetro y su estimador? ¿Para qué nos va a servir esta distribución? ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando construyamos qué intervalo de confianza. Bueno, se los digo. El intervalo de confianza para la varianza sigma cuadrado. Entonces vamos a usar esta, porque justamente vamos a tener a la varianza sigma cuadrado y a su estimador s cuadrado. Ok. Ahora sí llegamos a la otra distribución que necesitamos. La distribución T-de-Student es otra de las más usadas de la estadística. Usada y hasta abusada a veces. Después lo vamos a ver en el capítulo de ANOVA porque la gente abusa de la T. ¿Cómo se define la distribución T-de-Student con n grados de libertad? Que así se lee esto. Se define así. Es un cociente. En el numerador tenemos una z, una normal 0,1. En el denominador, es esta, ¿no? Z normal 0,1. En el denominador, la raíz cuadrada positiva de una g cuadrado n dividido sus grados de libertad. Y la z y la g cuadrado son independientes. Esta z al numerador y esta g cuadrado al denominador. Son independientes. Esto se dice que tiene una distribución t con n grados de libertad. ¿Por qué esta flecha? Porque a la t, quien le aporta su parámetro, los grados de libertad, es la g cuadrado del denominador. Y acuérdense que la g cuadrado es esa distribución donde tenemos a la varianza y al s cuadrado. O sea que en definitiva el que le va a aportar los grados de libertad a la t va a ser quien estima la varianza. Eso lo vamos a ver mejor más adelante. Bueno, la g cuadrado del denominador es que le da los grados de libertad a la t. Si acá es n, esta es una t con n grados de libertad. Vamos a ver t con distintos grados de libertad según el modelo en el que estemos. Acá se define pura y simple como
en su definición más básica y más primitiva. Fíjense una cosa, en el numerador hay una z, y en el denominador hay algo que siempre es positivo, que es una g cuadrado n sobre n y su raíz cuadrada. O sea que al tener una z en el numerador y acá algo que siempre es positivo, la función de densidad de esta t no va a diferir mucho de la función de densidad de la z. De hecho, no la van a saber distinguir a menos que alguien les diga que es una t o que es una z, o de tener dos juntas y poder deducir por alguna cosa cuál es cada una. Esta es una t de Student con 9 grados de libertad, y como siempre donde dice probabilidad del evento 005 es el área que tienen marcada debajo de la función de densidad. Y el área que tienen marcada es el área rosa. Como 005 es el área total, ese 005, que llamamos alfa en general, está dividido alfa sobre 2 en cada cola. Acuérdense que la t tiene esperanza 0. Su centro de gravedad es el 0 y su eje de simetría. No, acuérdense nada, se los estoy diciendo ahora. Como en el numerador tiene una z y acá es siempre positivo, la esperanza es 0, la misma que la de la z. La varianza es la que cambia, después lo vamos a ver. Entonces, esta distribución es simétrica respecto de 0. Marcamos, ¿se acuerdan que uno marcaba acá en el medio un área 1 menos alfa, y el alfa que quedaba como área complementaria se la dividía la mitad en cada cola? Entonces tenemos dos colas de áreas alfa sobre 2. ¿Y cómo llamaremos a este puntito que deja en la cola un área alfa sobre 2? Toma el nombre de la distribución t. Necesitamos plantear quién es el parámetro, n, o sea que va a tener un n. Y el otro subíndice es el área que deja en la cola, alfa sobre 2. Esta es una tabla de t de Student de 2 colas. Ustedes van a tener también en la tabla impresa, después la vamos a ver, una t de Student de una sola cola. Esa la vamos a usar más en el capítulo que viene de test de hipótesis. Para intervalos de confianza vamos a usar una t de Student de 2 colas. Por eso acá tienen el puntito t alfa sobre 2n, porque deja a la derecha un área alfa sobre 2, y acá tienen el puntito, por supuesto, menos t alfa sobre 2n, porque es simétrica respecto de 0. Y el valor menos t alfa sobre 2n, que es este puntito, deja en la cola izquierda un área alfa sobre 2. Acá tienen la t de una cola y acá tienen la t de 2 colas. Estos están copiados de la tabla impresa que tienen. Fíjense, acá tienen 2 colas, cada área de cada cola es alfa sobre 2, y acá se ve chiquito, pero es el mismo numerito que está acá. Acá ustedes tienen que buscar el área alfa. O sea, lo que tienen acá arriba es el área total que está marcada acá. O sea que si ustedes acá tienen un 002, quiere decir que esto más esto es 002. Si tienen 001, quiere decir que esto más esto es 001. Es el área que está rayada, marcada o destacada. Acá, 001 es un área solo en la cola derecha. Acá, 005 es el área solo de la cola derecha. Bueno, ¿cómo se expresan estas probabilidades, estas áreas? Es la probabilidad de que el valor absoluto de la distribución t tome un valor mayor o igual que t alfa sobre 2n. Es alfa, ven que es la probabilidad de un valor absoluto. Valor absoluto mayor que el valor que está acá, que se llama t alfa sobre 2n. Valor absoluto, ¿por qué? Porque son los valores mayores que t alfa sobre 2n y menores que menos t alfa sobre 2n. Por eso es valor absoluto mayor o mayor o igual que este punto. Es una variable continua, el mayor o mayor o igual da exactamente lo mismo. Vamos a ver algún valor. Supónganse acá tenemos una t de Student con 9 grados de libertad, digamos. Y quiero un área en las dos colas de 0,05. Fíjense que está chiquito, pero si mal no veo, el 0,05 es esta. 0,05 con 9 grados de libertad es 1,833, si no lo veo mal. ¿Este punto está en esta tabla? Obvio que va a estar, perdón, no dije nada, perdónenme, acá. Es esta de que está acá abajo, me fijé en la de una cola. Si quiero 0,05 en la suma de las dos colas, acá tengo el 0,05, acá, 0,05. Para 9 grados de libertad es 2,262, es este valor. Si lo veo bien, 2,262. Sigo. ¿Este valor lo encuentro en esta tabla? Sí. Pero si yo quiero un área en la suma de las dos colas, tienen que silencio esto. Si quiero un área en la suma de las dos colas de 0,05, ¿cuánto tengo en cada cola?
0,025. Entonces, este 2,262 que deja en la suma de las dos colas 0,05 para una T con 9 grados de libertad, en esta tabla lo debería encontrar para 0,025. Si yo acá tengo el 9 y busco en 0,025, ven que acá tengo el 2,262, porque en cada cola deja 0,025. Nosotros en una época teníamos solo la T de 2 colas, pero como se hacían tanto lío pensar 2 colas, una cola, y pusimos la de una cola también, total, hoy en día con la computadora es fácil. ¿Está? Entonces tienen tabla de T de 2 colas y de una sola cola. Sí, esto es para que vean la expresión, lo que tienen tabulado acá. La probabilidad que en valor absoluto sea mayor o igual que T alfa sobre 2n es alfa. Por lo tanto, la probabilidad que en valor absoluto la T sea menor que ese valor crítico, si en la suma de las dos colas era alfa, la probabilidad de menor es lo que tiene acá adentro 1 menos alfa. ¿Pero qué quiere decir eso? Valor absoluto menor que un número. Es la probabilidad de que T sea mayor que el negativo y menor que el positivo. Y ese es 1 menos alfa. Es la probabilidad de que esta T sea mayor que este valor y menor que este. Por eso esa área es 1 menos alfa. Eso es lo que le pusimos ahí. Bueno. La T es simétrica respecto de 0, porque tiene en el numerador una Z. Simétrica respecto de 0. 0 es el centro de gravedad y es el eje de simetría. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes? A ver, la diferencia entre, le vamos a nombrarlo ahora, la diferencia entre la T y la Z es una diferencia en la varianza. La varianza de la Z es 1. La de la T es bastante más variable. Entonces, fíjense, ¿ustedes se acuerdan en la normal cuando buscamos el valor de tabla que dejaba 0,005 en la suma de las dos colas? ¿Se acuerdan cuál era? Esperen, lo voy a hacer aparecer acá porque no creo que se lo acuerdan de memoria. 0,05 acá, la suma de las dos colas, el valor era 1,96. ¿Se acuerdan? La parte de abajo de la tabla de la normal era el 1,96. Miren acá, el que deja 0,05 en una T, digamos, con 9 grados de libertad, da 2,262. Quiere decir que del 1,96 que dejaba un área en la cola derecha de 0,025 en cada cola, pasamos al 2,226. 2,262. Nos tuvimos que correr más afuera. ¿Por qué? Porque la T tiene colas más pesadas, es un poco más levantada, es un poco más chata y con colas más pesadas. Entonces fíjense que eso también depende de los grados de libertad. Agarremos la columna del 0,05. Esta es la T de student. Fíjense que cuando yo tengo pocos grados de libertad, para que yo pueda juntar un 5% de la suma de las dos colas, me tengo que ir hasta el valor 12. ¿Ven qué tan pesadas y qué tan levantadas son las colas? Tengo que correrme hacia el 12 para tener 0,05 en la suma de las dos colas. Cuando yo voy aumentando los grados de libertad, 2, 3, etc., ven 4, 3, 2, 2, va bajando los valores de tabla. ¿Y cuándo coinciden con los de la normal? ¿Ven que acá sí tengo el 1,96, que es el mismo 1,96 de acá? ¿Llegan a leer acá chiquito que dice los grados de libertad? Cuando tiende a infinito. Muy bien, tiende a infinito. Con 100 el valor era, para la suma de las dos colas, 5%, era, casi ni lo veo porque está re chiquito, pero era 1,9 algo, 1,964, una cosa así. Bueno, con infinitos da 1,96. Con infinitos grados de libertad, los valores de tabla de la T de dos colas los van a encontrar acá en la normal. Fíjense, dos colas 0,20 es este, 1,282. Dos colas 0,10 es el 1,645. Dos colas 0,05 es el 1,96. Para la T los encontramos con infinitos grados de libertad. ¿Por qué? Porque el que describió la distribución, esta T, la describió cuando uno no tenía acceso a toda la población y no podía conocer la varianza. Es como la distribución de las muestras pequeñas, la T de Student. A propósito, T de Student, el que la inventó, o el que la describió, era un señor que trabajaba en una cervecería, que era estadístico, y que para publicar se llamaba Gosset, y en 1908, o sea, no es tan antigua, 1908, inventó esta distribución, o la describió, no sé el verbo que darle, la describió, la encontró, la definió, para muestras pequeñas. Y él trabajaba en una cervecería, como no quería
publicar su nombre, tomó el seudónimo de Student, por eso la publicó con el seudónimo de Student, en 1908. Lo bueno de esto, fíjense que cuando a medida que la muestra va teniendo tamaño más grande, a medida que el n va siendo más grande, los valores de tabla de la T se van acercando a lo de la normal, y en el infinito coinciden. ¿Está bien? Esperen que... Bueno, y con infinitos grados de libertad coinciden. Entonces, cuando va teniendo más grados de libertad, la T se va haciendo más empinada y se va teniendo las colas más pequeñas. Y se va acercando a los valores de tabla de la normal. Eso lo tiene en la diapo 64. Bueno, que dice a medida que aumenta la T, se acerca a Z. Ahora vamos a ver para qué nos va a servir. Por ahora todo muy lindo, pero vamos a ver para qué sirve. Bueno, va a servir para esto. Nosotros sabíamos que si X era normal mu sigma, X barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n era Z. Pero, si yo no tengo toda la población y tengo una muestra pequeña, sigma no lo tengo que estimar con el S. Lo bueno es que al disponer de la T de Student, esta variable ahora tiene una distribución conocida que es la T de Student con n-1 grados de libertad. Entonces, si yo acá ponía sigma, esto era una Z, era una normal 0,1. Si no tengo sigma y lo estimo con el S, es una T con n-1 grados de libertad. El tamaño de muestra menos 1. Entonces nosotros, nos viene bien para conocer esta distribución, para poder construir un intervalo de confianza para la esperanza cuando no conozco la varianza poblacional. Pues nosotros habíamos partido de esto con un sigma. Si no conozco sigma, nos quedábamos sin poder calcular un intervalo de confianza para mu. Bueno, la T viene en auxilio de eso. Entonces, antes de usarla para construir el intervalo, vamos a demostrar esta expresión, que esto es una T con n-1 grados de libertad, y para eso nos va a servir lo que vimos hasta ahora. ¿Cómo demostramos eso? La T se definía así, esto está copiado de la diapositiva anterior, Z sobre la raíz cuadrada de un G cuadrado. En la diapositiva anterior le habíamos puesto n, y acá n, y acá n. Bueno, vamos a ponerle un n-1, o sea, el n yo puedo, el grado de libertad puedo poner lo que se me antoje. Vamos a ponerle un n-1 para relacionarlo con lo que vimos antes, ¿no? Si esto era n, esta era una Tn. Acuérdense que le daba los grados de libertad a la G cuadrado del denominador. Pero ahora me viene bien poner n-1. Entonces acá pongo una G cuadrado de n-1, la divido por sus grados de libertad de n-1 y va a ser una T n-1. Vamos a usar cosas que necesitamos. Necesitábamos una Z. Entonces yo ya sé que si hago X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, eso era una normal 0,1, ¿se acuerdan? Si yo hacía X barra menos mu sobre sigma, era una normal 0,1. Perdón, si hacía X menos mu sobre sigma, era una normal 0,1. Si hago X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, era una normal 0,1. ¿Sí? Esto la clase anterior. Y lo que acabamos de ver es que si yo tengo n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, es una G cuadrado con n-1 grados de libertad. Eso es lo que acabamos de demostrar antes. Entonces estas dos me van a servir ahora. Esto me va a servir para la Z que necesito en el numerador. Y esto me va a servir para la G cuadrado que necesito en el denominador. Entonces vamos a usar esas. La Z le voy a poner esta, la X barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n. Porque necesito la variable X barra. Por eso estandarizo la X barra. Y acá la G cuadrado que necesito, los estoy mareando con tanto movimiento de puntero, pero bueno. La G cuadrado que necesito voy a usar esta. Entonces en el lugar de la G cuadrado de n-1 pongo esta G cuadrado de n-1. ¿Sí? Lo único que hice fue reemplazarlo con este modelo que vamos a usar ahora. Bueno, acá puedo simplificar varias cosas. Por lo pronto, esta G cuadrado que está dividido por sus grados de libertad, el n-1 se simplifica con este n-1. Y ahora acá voy a reordenar. Acá adentro, ¿qué me quedó? La raíz de s cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Sí? Y este sigma que está acá, antes, denominador del denominador es lo mismo que está en el numerador. Todos están de acuerdo, ¿no? O sea que este es raíz de n que divide a este denominador, lo puedo poner en el numerador. Y este sigma lo tengo acá abajo, está escrito acá. Y adentro de la raíz solo quedó el s cuadrado sobre el sigma cuadrado. ¿Sí? O sea que simplifiqué esto y reordené este raíz de n al numerador, y este sigma lo escribí bien en el denominador donde está. ¿Y ahora qué voy a hacer?
la raíz es distributiva respecto del cociente, entonces acá voy a tener raíz de c cuadrado dividido raíz de sigma cuadrado, o sea, dividido sigma. Este sigma con este sigma de acá se simplifican y me queda esto. Y si esto lo vuelvo a reordenar como lo tenía puesto acá, la raíz de n la puedo escribir como denominador del denominador. Y me quedó que esto venía siendo, porque ya lo había planteado, como una tn-1. O sea que esto es una tn-1, con lo cual queda demostrado esto. ¿Y por qué me sirve esto? Porque ahora voy a poder usar esta distribución cuando quiera deducir la fórmula del intervalo de confianza para mu, cuando no conozca sigma y tenga que reemplazarlo por el S, que es lo que vamos a hacer acá. La X es normal mu sigma, y quiero un intervalo de confianza de esta forma. Como va a ser para la esperanza de la normal, quiero la esperanza de la normal acá en el medio. Entonces voy a tener probabilidad de que mu está incluido en dos límites obtenidos de la muestra, funciones de la muestra, y esa probabilidad sea 1 menos alfa. Entonces, de nuevo, las dos preguntas que nos hacíamos. ¿Con quién estimo este mu? Obviamente con X barra. Segunda pregunta, ¿qué distribución tiene? La distribución que tiene X barra es normal mu sigma sobre raíz de n. Pero, si yo estandarizara con sigma, tendría una normal 0,1, pero como no tengo sigma, estandarizo con S y tengo una t con n-1 grados de libertad. Entonces ahora, como yo ya sé que voy a tener un intervalo de probabilidad 1 menos alfa entre dos valores, y ahora sé que la distribución que voy a usar es una t, ese mismo dibujo que habíamos hecho antes debajo de la z, lo vamos a hacer debajo de la t. Y esta es una t de student con n-1 grados de libertad, el mismo dibujo que hicimos antes, alfa sobre 2 acá, alfa sobre 2 acá, 1 menos alfa en el medio, y los valores de tabla que dejan 1 menos alfa en el medio son estos dos. Entonces, esta probabilidad 1 menos alfa, la voy a escribir ahora debajo de esta t. ¿Cómo leo? Si esta es una t, la probabilidad de que t esté entre estos dos numeritos es 1 menos alfa. Entre menos t alfa sobre 2 n-1 y t alfa sobre 2 n-1. ¿Y ahora qué hacíamos? Ahora esta t la voy a reemplazar por quién es la variable aleatoria t de student que me sirve en mi modelo. ¿Cuál es? Es esta t de student. Es esta t de student donde conviven el parámetro mu y su estimador X barra. ¿Sí? Y que además puedo usar el S calculado a partir de la muestra. Entonces, en vez de la t, voy a poner esta t. X barra menos mu sobre S sobre la raíz de n. Entre dos valores de tabla correspondientes, igual a 1 menos alfa. ¿Y ahora qué tengo que hacer para pasar de acá a acá? Exactamente el mismo trabajo, el mismo manejo algebraico que hicimos la otra vez. Para dejar a mu en el medio, ¿qué hacíamos? Primero multiplicábamos los tres miembros por este denominador. Después restábamos X barra. Me quedaba un menos mu en el medio. Multiplicaba todo por menos 1, se daba vuelta todo, reordeno, y entonces después de todos esos pasitos me va a quedar esto. No es necesario que los hagamos todos. Ustedes ya saben de dónde viene, ¿no? Lo mismo que dijimos recién. Después de reordenar y todo, me queda esto. Mu entre X barra menos el valor de tabla ahora de la T, por el error estándar con el sigma sombrero, o sea, con el S, y X barra más el valor de tabla de la T, por el error estándar estimado, en vez del sigma sombrero, o sea, en vez del sigma sombrero, que es el S. ¿Está? Antes que teníamos X barra menos, más menos Z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Ahora que tenemos X barra más menos T alfa sobre 2n menos 1 por S sobre la raíz de n. ¿Y ahora cómo hicimos acá? ¿Cómo pasamos de probabilidad a confianza? Reemplazando esta X barra mayúscula, que por ahora es el nombre de la variable aleatoria, y este S, que por ahora es el nombre de la variable aleatoria, por X barra chiquita y S chiquito, que son los números que tomaron esas variables aleatorias en la muestra ya tomada de tamaño n. Una vez que calcule de esa muestra de tamaño n de esos n datos, cuando les calcule la media y la varianza y la desviación estándar. Entonces, fíjense que de nuevo tenemos un X barra más menos algo, y que ese más menos algo es lo que llamábamos la aproximación.
La aproximación antes en el modelo anterior era Z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Ahora la aproximación es el valor de tabla de la t por S sobre la raíz de n. ¿Sí? Con las mismas consideraciones de siempre, ¿no? Si yo aumento la confianza, se alarga el intervalo. Si disminuyo la confianza, se acorta el intervalo. El S, bueno, mucho no lo voy a poder tocar, pues depende de cuál es la variabilidad de la muestra, de la variable que mido. Y el N es lo único que, a medida que aumenta el N, disminuye la longitud y, consecuentemente, la aproximación del intervalo de confianza. Acá, bueno, fórmula simplificada, perdón, vuelvo acá. Fórmula simplificada, acá sería x barra más menos t alfa sobre 2n menos 1 por s sobre la raíz de n. Y siempre es estimador más menos valor de tabla por el error estándar del estimador, solo que ahora es un error estándar sombrero. Acá les copié la base de datos, creo que se la subí de nuevo, es la misma que antes, pero se la subí, se llama datos FSH. Cuando la abren se van a encontrar esta base de datos, que son 81 datos, tienen una variable FSH medida en dos grupos, normal y SOP. Entonces, ¿cómo llegan a construir un intervalo de confianza con el Infostat? Van a estadísticas, inferencia basada en una muestra, cuando se abre el cuadro de diálogo, intervalos de confianza. Cuando les aparezca esto, ven que acá tienen todas las variables, tienen caso, esto, tienen el ID, la identificación del número, que eso lo pueden poner ustedes, vimos cómo se ponían, ¿no? Se llenaba con una secuencia. Tienen la variable categórica, que es el grupo, que ahora vamos a ver por qué acá no aparece, porque ya la pasamos, y tienen la FSH. A variables pasan la FSH. Después, esperen, después estaba preguntándome si había variable de clasificación. Me parece que acá no debe haber variable de clasificación. Entonces lo pasamos a... No importa, se los paso para que vean cómo se usa la solapa particiones. La variable grupo, acá la pasé a la solapa que se llama particiones. Porque particiones es... Ustedes a particiones pasan una variable categórica que les divide en distintas categorías. La variable categórica grupo acá tiene dos categorías, normal y ovario poliquístico. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser un análisis independiente para cada una de las dos categorías. Ahora vamos a ver cómo da. Una vez que ponen esto y el aceptar, les va a aparecer todo este cuadro de diálogo. Acá elegimos intervalo de confianza para la media, confianza del 95%, y bilateral, porque quiero encontrar a la media entre dos límites. Hay intervalos de confianza unilaterales, pero no importa, nosotros no lo vamos a usar. Estimación paramétrica es usa el valor de tabla. Si no hace un muestreo, que esto no lo van a usar ustedes, déjenle siempre estimación paramétrica, y vamos a verificar la fórmula que usó para calcular el intervalo. Entonces, como ustedes tienen la solapa particiones y tienen partición por normal y SOP, ven que hizo, separados acá por un renglón, calculó los dos intervalos de confianza, para normal y para el grupo de mujeres con ovario poliquístico. La variable que usó para el intervalo, para calcular, para estimar, ¿qué parámetro estamos estimando? La media, que viene de acá, porque tildamos media. La estimación es la estimación puntual, es el X barra, es el estimador puntual del parámetro. O sea, la media FSH era 6,68 para las normales, y la media FSH para SOP era 5,35 casi. Este es el error estándar, es el S sobre la raíz de n. ¿Está bien? Y el N, 28 eran normales, 53 eran mujeres con ovario poliquístico. Y acá tienen los límites del intervalo. Para las normales va entre 5,54 y 7,83, y para las de ovario poliquístico entre 4,15 y 6,54. Acá tienen el cálculo hecho para el grupo de las mujeres normales. Ven que usamos estimador 6,6861, es el X barra, más menos un valor de tabla que ahora les muestro cómo calcularlo con el Infostat. Este es el S y esta es la raíz de n, raíz de 28. Ahora van a ver que este cálculo, si hacen el S sobre la raíz de n, les da este error estándar de 0,55 y pico.
El valor de tabla lo pueden sacar de la tabla que vimos antes, de la T de Student, con 2 colas, 5% en la suma de las 2 colas, y ¿cuántos grados de libertad? 27, ¿no? Porque era n-1. Si el tamaño de muestra es 28, los grados de libertad son 27. No se los muestro ahí, se los muestro acá. ¿Cómo lo calculan acá? Probabilidades y cuantiles, ya lo hemos usado. Hacen un clic en la T de Student. 27 grados de libertad, porque eran 28 menos 1. Y acá lo que llenamos acá es el área de la cola derecha. Acá no tienen 2 colas. En el Infostat tienen cola derecha o la cola izquierda. Si ponen la cola derecha 0,025, porque es el 5% repartido entre las 2 colas, les da el valor crítico de tabla de 2,0518. En la tabla lo van a encontrar aproximado al segundo decimal. Van a encontrar un 2,052, si buscan en la tabla impresa. Por eso acá está aproximado al tercer decimal. Si el 0,025 lo ponían acá, en x menor o igual que x, ¿qué les iba a dar acá? Lo mismo pero negativo, porque era el valor de tabla de la cola izquierda. Bueno, si hacemos esta cuenta, esto dividido raíz de 28 es 0,5523, bueno, no da, digamos, la diferencia de decimales es por la diferencia de aproximación. Piensen que esto puede tener un montón más de decimales que acá no los muestra, ¿no? Este es el error estándar estimado. Y cuando hago bueno, acá no está hecho el cálculo de la aproximación, pero bueno, no importa. Cuando se hacen este cálculo, cuando hacen 6,68 menos esto da 5,54, si hacen 6,68 más esto da 7,83, que son los mismos límites del intervalo que tienen acá. O sea, ¿cómo expresan el intervalo de confianza una vez que lo calcularon? Confianza, 0,95, de que mu esté entre este límite y este límite. Esta forma de expresar intervalo es la mejor. En vez de poner límite inferior, punto y coma, límite superior, que también a veces lo van a ver así, es mejor expresarlo así. ¿Por qué? Porque ustedes acá tienen toda la información. Tienen de qué confianza es el intervalo y para qué parámetro es el que están estimando. Fíjense que siempre, ojo, les llamo la atención sobre esto. Acá en el medio siempre va a haber un parámetro. Los intervalos de confianza se construyen para parámetros desconocidos. Jamás pongan acá X barra, porque el ejercicio va a estar mal hecho directamente porque es un error de concepto grave. El intervalo de confianza va para un parámetro. Acá nunca van a poner mu sombrero, no van a poner X barra, no van a poner el parámetro mu. Porque yo tengo una confianza en el 95% de que este límite contiene, estos límites contienen el parámetro mu. ¿Qué quiere decir? Que 95 en promedio de cada 100 van a contener a mu. 5% en promedio de cada 100 no lo van a contener. Bien, está con esto verificada la fórmula, todo bien. Acá les calculé la longitud del intervalo de confianza, 2,29. Es este límite superior menos el inferior. ¿Por qué les calculé la longitud? Porque vamos a hacer otro ejemplo muy parecido a este con los mismos estimadores, pero el tamaño de la muestra ahora son 10 mujeres. Un ejemplo similar con tamaño de muestra menor. 10 mujeres sin patología ginecológica, el nivel de FSH, la media fue 6,69, el desvío 2,95. Esperen, tengo flechita. 6,60, esperen, voy a sacar el puntero para poder ir a las 2 diapositivas. 6,69 y es la media, y el desvío 2,95. Es parecido a este, ¿ven? 2,92, 2,95. Bueno. No me acuerdo si era 2,95 o lo cambié por 2,92. Bueno, construye un intervalo del 95% para el valor medio esperado población de la... No, bueno. El valor medio esperado, si quieren, podemos poner en vez de población, poblacional. Ahora sí. Bueno, para el valor medio esperado poblacional. Primero definen la variable. X nivel de FSH, mujeres sin patología ginecológica, X normal mu sigma. Siempre hay que empezar por definir la variable y los supuestos. Fórmula, X barra más menos T alfa sobre 2 n menos 1 por S sobre la raíz de n. ¿Cómo me doy cuenta si voy a usar la T? Fíjense, la media fue 6,69 y el desvío 2,95. Este dato de desvío
viene a continuación de, se tomó una muestra, se calculó la media y se calculó el desvío. Este desvío es de la muestra. Si no, les diría, el nivel de FSH mujer se distribuye normalmente con varianza tanto. Ese normalmente con varianza tanto o con desvío tanto es un parámetro. Acá no, porque este desvío se obtuvo a partir de la muestra. Entonces, si se calcula a partir de la muestra es el S, y la distribución que van a usar acá es la T. Construir el intervalo del 95% para el valor medio esperado poblacional. Entonces acá anotamos los datos. N10, X barra 669. S, ven, me equivoqué acá. 292.25. Ahora sí. Me parecía que daba raro. S, 2,9225. 1 menos alfa, 0,95. Valor de tabla ya lo calculamos antes, 2,262, lo vimos ahí chiquito en la tabla. Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Reemplazar. Acá está en la tabla, ¿ven? 9, 5%, 2,262 en la tabla de student de las dos colas. Entonces ahora hago la cuenta. X barra 669 más menos valor de tabla por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Acá está calculado también con el Infostat. Ahora tienen 9 grados de libertad porque la muestra es de tamaño 10, y acá les puse la cola derecha 0,025, porque si acá hay 0,95 en cada cola hay 0,025, y acá tienen el 2,262. El S sobre la raíz de n es el error estándar 0,9242, y el intervalo de confianza da los límites 4,599, 8,78. Longitud. Esperen. Ahora vuelvo a esto, no lo miren todavía. Longitud del intervalo 4,181, ¿ven? La media era prácticamente la misma, el desvío era prácticamente el mismo. El valor de tabla, en el ejemplo anterior, daba 2,052 para 27 grados de libertad. Ahora tengo muchos menos grados de libertad, el valor de tabla es más grande, 2,262. La longitud del intervalo da 4,181 con un tamaño de muestra de 10, pero con un tamaño de muestra de 28, la longitud del intervalo daba 2,291. ¿Ven? Con un tamaño de muestra más grande, la longitud del intervalo es más pequeña, acá la longitud del intervalo es casi el doble. Ok, ¿qué les anoté acá? Acá hay algo interesante. ¿Se acuerdan que dijimos, cuando calculamos el tamaño de muestra, dada una aproximación, hay que suponer que la varianza poblacional es conocida? Si no se conoce, se hace una prueba piloto y se toma como si fuera la varianza. Algo les adelanté, pero fíjense, el valor de tabla de la T depende del N. Yo para encontrar este valor de tabla tuve que ir al tamaño de muestra menos 1. Pero si yo tengo que calcular justamente cuál es el N mínimo que debo tomar si quiero encontrar un intervalo de confianza para mu con una aproximación menor que tanto, nosotros íbamos a la Z directamente. Íbamos al 1,96 si quería un intervalo de confianza del 95%, el 1,960. Porque la Z no dependía del tamaño de muestra, solo dependía de qué probabilidad quería. La T depende del tamaño de muestra, entonces yo no puedo usar un dato de la T si justamente lo que quiero calcular es un tamaño de muestra. Por eso había que suponer que la varianza poblacional, que la varianza era conocida poblacional, para no tener que depender del tamaño de muestra. ¿Sí? Bueno, y ahora vuelvo, ahora sabiendo que la longitud del intervalo de confianza es esta. Si yo quiero hacer un muestreo de intervalos de confianza, y lo que calcula el programa es el S, por eso se justifica que los tamaños de las longitudes de los intervalos son diferentes. Este tiene menor S cuadrado que este que da más largo y tuvo un S cuadrado más grande. Por eso las longitudes dependen del valor de S, por eso son diferentes cuando uno muestrea. ¿Sí? Y ahora viene lo último, que es que ahora puedo, teniendo la distribución de G cuadrado, puedo construir un intervalo de confianza para la varianza. ¿Por qué? Porque ya tengo una distribución que me permite enfrentar a sigma cuadrado con su estimador S cuadrado. Entonces, el intervalo va a tener esta forma.
probabilidad 1 menos alfa de que el límite construido a partir de una muestra contenga al parámetro sigma cuadrado. Entonces, primera pregunta que uno hace siempre, ¿con qué estimo a sigma cuadrado? ¿Quién es el estimador puntual de sigma cuadrado? S cuadrado. Entonces ya sé que voy a tener que calcular en la muestra el S cuadrado como estimador de la varianza poblacional. ¿Cuál era la segunda pregunta que uno se hacía? Dado que el estimador es una variable aleatoria y que este cálculo va a involucrar una probabilidad, tengo que saber a qué tabla voy a tener que ir para encontrar los cuantiles de esa probabilidad, o sea, los valores que dejan en el centro al área 1 menos alfa. Y esa distribución tienen que convivir en esa distribución el parámetro y su estimador. Y ahora ya sé en qué distribución coexisten el parámetro y su estimador, sigma cuadrado y su estimador S cuadrado. ¿En cuál? En la G cuadrado. Entonces, si la X era normal mu sigma, si yo tomo muestras de tamaño n y les calculo la varianza muestral S cuadrado por sus grados de libertad dividido el parámetro sigma cuadrado es una G cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Entonces ahora ya sé dónde voy a ir a buscar los valores de tabla para construir el intervalo de confianza. Entonces, ¿tengo qué distribución? Me la dibujo. Me dibujo la G cuadrado, que parte de 0 y tiene una cola parecida a la asintótica de la campana de Gauss. Marco un área 1 menos alfa en el medio, esta área 1 menos alfa. Reparto simétricamente, bueno, no son simétricos acá, pero es, digamos, la misma área en las colas. Alfa sobre 2 de un lado y una pseudo cola con un área alfa sobre 2. Y escribo cómo se llaman los valores de tabla. El que deja a la derecha, en la cola derecha, un área alfa sobre 2, se llama G cuadrado, porque es la distribución, alfa sobre 2, que es el área que deja a la derecha, y los grados de libertad, n-1. Estos son los grados de libertad que voy a usar. El tamaño de muestra menos 1. Y este punto, este no tiene como llamarse menos, porque no hay valores negativos acá. En los valores, la nomenclatura de los valores de tabla de la G cuadrado son el área que deja a la derecha. Entonces, este punto, si a su izquierda deja un área alfa sobre 2, a su derecha deja un área 1 menos alfa sobre 2. Entonces este se va a llamar G cuadrado 1 menos alfa sobre 2 con n menos 1 grados de libertad. Y acá puedo escribir esa probabilidad, esta probabilidad la escribo así. La probabilidad de que una G cuadrado con n menos 1 grados de libertad deje entre este número y este número un área 1 menos alfa, este número y este número tendrán esa nomenclatura, la que vimos acá. ¿Está bien? Escribo la probabilidad de encontrar un valor de la variable G cuadrado entre estos dos números y esa probabilidad es 1 menos alfa. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Acá tengo una G cuadrado n menos 1, pero para llegar a un intervalo de esta forma, ¿quién es mi G cuadrado n menos 1 que me sirve acá? Es esta. Entonces ahora reemplazo esta G cuadrado n menos 1 por la G cuadrado donde coexisten el parámetro sigma cuadrado y su estimador S cuadrado. Reemplacé esta G cuadrado por su expresión. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que dejar acá a sigma cuadrado. Entonces puedo hacer varias cosas. Puedo hacer invertir, o primero puedo dividir todo por n-1 por S cuadrado. Acá no hay sumas ni restas, así que como son todos factores, son todos productos y cocientes, puedo hacerlo en el orden que quiera. Bueno, acá primero invertí. 1 sobre, ¿no? Hago todos los miembros de la desigualdad elevados a la menos 1. La inversa a los 3 miembros. Acá me queda 1 sobre G cuadrado 1 menos alfa sobre 2 n menos 1. Acá me queda sigma cuadrado sobre esto y acá me queda 1 dividido esto. Por supuesto que así como cuando uno multiplicaba por menos 1 todos los miembros de una desigualdad se daba vuelta el signo, cuando hago elevado a la menos 1 también se da vuelta. Cálculo fácil. Si 2 es menor que 4, un medio es mayor que un cuarto. ¿Está? Entonces por eso al hacer a la menos 1 se invierte el sentido de la desigualdad. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Reordeno. Reordeno así. Perdón. No, ¿qué hice?
¿Está bien? Sí, sí. No, me olvidé. Reordeno, pero no, acá no reordene todavía. Acá hice el otro paso que me faltaba. Multiplicar los tres miembros por n-1 por s cuadrado. Acá queda multiplicando, acá se simplificó y acá queda multiplicando. Y ahora sí tengo a sigma cuadrado, pero con el sentido cambiado de la desigualdad. Entonces ahora sí reordeno. ¿Cómo reordeno? Esto menor que sigma cuadrado menor que esto. Acá no es tan fácil de ver la fórmula del intervalo de confianza como estimador más menos. Acá es más difícil, parece muy complicada, pero fíjense que es bastante fácil de acordarse. Cada límite del intervalo de confianza en el numerador tiene esto, n-1 por s cuadrado. La varianza multiplicada por n-1. Fíjense que acá ya, en el mismo paso, el s cuadrado grande pasó a ser s cuadrado chiquito, el valor de calculado, y de probabilidad pasamos a confianza. Lo hice todo en uno. En el numerador está n-1 por s cuadrado. ¿Qué hay en el denominador? Los dos valores de tabla. Regla mnemotécnica. Este límite tiene que ser el más chico, es el límite inferior. Entonces, de estos dos valores de tabla que me dibujé en la función de densidad, de estos dos voy a usar el más grande, porque dividiendo por el más grande voy a tener el límite inferior. Y para tener el límite superior, de los dos divido por el más chiquito. O sea que es bastante fácil acordárselo con esta regla. Preguntarán, ¿qué pasa si yo, en vez de querer estimar la varianza por medio de un intervalo, quiero estimar la desviación estándar, para estimar la medida de dispersión en la misma magnitud de los valores de la variable? ¿Qué hacía yo para calcular el S, el sigma, si tenía el sigma cuadrado? Tomaba raíz cuadrada. Bueno, acá se hace lo mismo. ¿Sí, Karina? Pensé que me querías preguntar algo. ¿Qué pasa? Te iba a decir eso de raíz cuadrada, perdón. Perfecto, muy bien, me adelanté. Entonces, perfecto, raíz cuadrada. Entonces hago lo mismo en los tres miembros. Tomo la raíz cuadrada en los tres miembros. O sea que voy a tener un intervalo de confianza para la desviación estándar. Y tengo una medida de la dispersión en la misma magnitud de la variable. ¿Está bien? Bueno, un ejemplo. Un ejemplo resuelto numérico. Estas 10 mujeres sin patología ginecológica, el nivel sanguíneo, la media fue 6,69, el desvío 2,90. A ver, 2,95 no, lo calculó. ¿Ven? Les voy a subir después 9,225. Después se lo voy a subir con los datos corregidos. Lo corregí en el cálculo y no lo corregí en el enunciado. Pues tenemos las mismas 10 mujeres, el nivel medio fue 69, el desvío resultó construir un intervalo para la varianza. Entonces, anoto los datos. Antes de anotar los datos, defino la variable. X, nivel de FSH en mujeres sin patología ginecológica. X, normal mu sigma. Anoto los datos. El N son 10. El S era 2,9225, el S cuadrado es S elevado al cuadrado. Nivel de confianza 0,95, coeficiente de confianza 0,95. Entonces, me anoto la fórmula del intervalo de confianza para la varianza. Y me anoto, voy a la tabla a buscar los datos. Acuérdense, acá no hay tabla de dos colas, está solo de cola derecha. Entonces, si yo quiero 0,95 en el medio, voy a tener 5% entre las dos colas. 0,025 en cada cola. Entonces, si quiero el que deja a la derecha 0,025, un G cuadrado con 9 grados de libertad, porque el tamaño de muestra es 10, voy a 9 grados de libertad, el que deja 0,025 a la derecha, 19,023. El que deja a la izquierda 0,025 va a dejar a la derecha 0,975, el área complementaria, con 9 grados de libertad. 0,975 con 9 grados de libertad, 2,7. ¿Está? Entonces ya tengo los valores de tabla y construyo. El límite inferior, ¿qué va a ser? 10 menos 1, 9, por el S cuadrado, 8,541, dividido el valor de tabla más grande, el 19,023. Y acá lo mismo, 9 por el S cuadrado, dividido 2,7. Antes de armarlo, les puse cómo buscarlo en el Infostat. Acá van a hacer un clic donde dice en calculador de probabilidades y cuantiles, ¿no? Estadística, probabilidades y cuantiles.
cliquea en G cuadrado, 9 grados de libertad, este no lo tocan porque es una G cuadrado centrada que viene de normal 0,1, o sea que este es un 9. Y acá está calculado el valor de tabla de la cola derecha. No, perdón, el de la cola izquierda. Pusimos en la cola derecha 0,975, en la cola izquierda 0,025. Es el 2,7, es este, es el que deja 0,975 a la derecha. Si pongo en la cola derecha ahora 0,025 con 9 grados de libertad, es el 19,0227, o sea, aproximado 19,023. ¿Está? Así lo busca en el Infostat. Armo los datos, n-1 por ese cuadrado sobre cada valor de tabla, y llego a los extremos del intervalo de confianza para sigma cuadrado. Si quiero los extremos del intervalo de confianza para sigma, tomo raíz cuadrada en los 3, y el intervalo de confianza es este, entre 2,010 y 5,5336. ¿Está bien? Creo que acá se terminó. Sí. Bueno, ¿se entendió más o menos? Entonces, cuando ustedes necesitan un intervalo de confianza para algún parámetro, lo primero que se preguntan es ¿con qué estadístico de la muestra estimo puntualmente al parámetro? Segunda pregunta, ¿qué distribución voy a usar? Esperen, les muestro. Esperen, minimizo acá. Acá está. Esta es la base de datos que tienen ustedes ahí. ¿De dónde sacamos las funciones de densidad? De aplicaciones didácticas, gráficos de funciones de densidad continua. Por ejemplo, les pongo la G cuadrado ahí. La normal ya la hicimos, G cuadrado. El evento está definido por valores, si quieren marcar las dos tablas. La nuestra tenía 9 grados de libertad, porque el tamaño de muestra 10. Acá, fíjense, si ustedes ponen entre, acá, si ponen evento definido entre, ven que automáticamente les pone el 5%, fíjense, les pone el 2,7 y el 19,023. Si ustedes le cambian los datos, tienen que, no pueden elegirlo por el alfa, no sé por qué, les pone automáticamente este. Tendrían que buscar para graficarlo en probabilidades y cuantiles cuáles serían los valores críticos. Si ustedes le ponen entre, les va a marcar el área en el medio, entonces le tienen que poner acá complementario, aceptar. Y ahí les dibujo la G cuadrado. Fíjense que si usted ve que es la G cuadrado 9 grados de libertad, no, acá dice tamaño 0. Fíjense lo que pasa si yo agrando. Se me agranda un puntito que es el valor de la esperanza. Bueno, a ver, ¿cómo haríamos para...? A ver si le pongo 30, que tenga un máximo de 30... A ver si en algún punto aparece el 9. Ahí está. ¿Ven? Acá tienen el 9. ¿Ven? Esta es la esperanza. Ven que no es exactamente, si ustedes le suben en el 9, ponen, vieron que acá tienen las solapas en el eje X, hay uno que dice línea de corte. Si yo pongo 9 enter, ven que no cae justo, esto no es un eje de simetría como era en la normal. Fíjense que nosotros tenemos una cola larga a la derecha. Esa cola larga hace que el centro de gravedad esté un poco desplazado. La mayor densidad de probabilidad está ahí alrededor, pero el centro de gravedad está corrido, porque esta cola pesa más que lo que puede pesar esta. Por eso la esperanza está acá, en el 9. Si en series le agrandan, les va a aparecer el valor de la esperanza. Bueno, acá, ¿qué les quería mostrar acá? ¿Cómo se obtiene el intervalo? Estadísticas. Inferencia basada en una muestra, intervalos de confianza. Claro, por eso lo pusimos en particiones, ¿ven? Con intervalo de confianza solo aparece variable. ¿No les parece acá una variable de clasificación el grupo? Cuando acá no les parece variable de clasificación, lo mismo que pasaba en el histograma, entonces ustedes lo obtienen armándole una partición. ¿Ven que dice particionar por grupo? Ustedes acá automáticamente les detecta cuántas categorías tienen. Tienen normal y soft. Si ustedes quieren un solo intervalo de confianza para una sola de las dos, esta la pueden eliminar y solo van a tener intervalo de confianza para una sola de las dos categorías. Cuando tienen aceptar, quieren intervalo para la media, bien.
bilateral. Y estimación paramétrica, aceptar. Y acá tienen intervalo de confianza con control ruedita, le agrandan el extremo, acá le pueden aumentar la cantidad de decimales, y ahí tienen los datos que estaban copiados allá. También pueden calcular, inferencia basada en una muestra, intervalo de confianza, pueden calcular, ya queda el FSH, quedan las particiones, el intervalo de confianza para la varianza. Ah, pensé que borraba el otro, bueno, hace los dos, bien. Aceptar. Entonces acá tienen para la media y para la varianza. ¿De acuerdo? Bueno, no va a dar exactamente como el que tenían, porque el ejemplo que hicimos era por una muestra de tamaño 10, y acá las mujeres normales son 28. ¿Les mostré alguna vez cómo rellenar acá? No me acuerdo. Esperen. Voy a insertar, ya que estamos, inserto acá. ¿Cómo llegan a hacer este ID? No van a hacer 1 enter, 2 enter. Se ponen acá, por ejemplo, identificación, le pongo otro nombre, identificación. Y acá, una vez que tienen pintado esto, se paran acá, ven que cuando se paran ahí arriba pinta toda la columna, se paran acá y ponen botón derecho del mouse, llenar con una secuencia. Y automáticamente les pone desde el 1 hasta el 81, porque hay 81 datos. Ah, no, está bien, ya me acuerdo. Acá había datos que faltaban, por eso llegaba hasta el 88. Igual estaban ordenados. Si quieren tener todos los datos ordenados hasta el final, le insertan el número de identificación. No me acuerdo cuáles saqué acá de la base de datos original, que era, habremos sacado algunos, pero no me acuerdo. Porque serán mujeres que después, con algún criterio de exclusión, se eliminaron de la base de datos. Y les mostré cómo ordenar. Si queremos ordenarlos por grupo, vamos a datos, ordenar. Si pongo grupo, de menor a mayor, lo voy a ordenar por orden alfabético, normal y SOP. Si lo queremos ordenar por la FSH, porque quiero tener a mano cuál es la FSH mayor, por ejemplo, de mayor a menor, y acá tienen los outliers del FSH. Y después, la idea era que si yo tengo un número de identificación, siempre puedo volver al orden original ordenando por el número de identificación, o bueno, los dos estaban de menor a mayor, ordenar. Y acá vuelvo al orden original de la base de datos. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda? ¿Algún ejercicio que nos salga? ¿Algún ejemplo que necesiten? ¿No? Bueno, somos poquitos, se ve que están todos estudiando para el regulatorio. Bueno, yo ahora la voy a pasar y se las dejo grabada para que las tengan después del regulatorio cuando quieran practicar los intervalos de confianza, cuando ya les toque en la práctica. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? Bueno. ¿Se durmieron? ¿Están tomando la leche? ¿Están cenando? ¿Eh? No. Bueno, chicos, suerte el sábado, que les vaya bien. El sábado ya es el regulatorio. Y el 2 de octubre, el sábado de octubre, ahí nos vamos a ver face to face, porque ahí va a ser presencial. Ahí nos vamos a conocer, según el aula donde estén. Ya vamos a ver. Bueno, suerte. Cualquier duda que tengan, manden, pregunten, consultas. Si quieren algún ejercicio, algún ejemplo que necesiten que les hagamos, lo mandan la consulta, ¿sí? Profe, Sí, corazón. una pregunta, ¿la semana que viene tenemos clase? Ah, no, la semana que viene no. Bueno, menos mal que preguntaste. Porque la semana que viene, en teoría, es la semana del regulatorio. Es más, es la del parcial. Entonces, porque es justo el sábado, así que no tienen clase de ninguna materia, porque es toda semana de parciales. Así que nosotros nos volvemos a ver después del 2 de octubre, que no me acuerdo cuál es. Esperen un cachito. Octubre, déjenme ver. Nosotros nos vemos el 7 de octubre. Buenísimo, gracias. Y una Bueno. cosa más, perdón. No, dale. En el promocional, ¿los ejercicios son más bien así de preguntas teóricas o más bien prácticas? En el promocional no, son más conceptuales. No sé, alguna demostración no creo, a lo sumo
la que vimos hoy no creo que les tomen, a lo sumo se demostrará, por ejemplo, demostrar o definir muestra aleatoria. Les digo las preguntas que a veces hemos hecho en los exámenes orales, por ejemplo. Definición de muestra aleatoria. Entonces la definición que tiene la diapositiva. Ah, no, pero no. Ahora en este no, muestra aleatoria. No, estas últimas no. A ver, ¿qué demostraciones pueden entrar? Ah, por ejemplo, podría llegar a tomarles demostrar la esperanza de una variable aleatoria binomial, por ejemplo. Eso sí podría llegar. Es fácil, es rápida y se puede hacer. O definir, dar las características de la función de distribución de una variable discreta o de una variable continua, diferencias entre las características de una función de distribución entre variables discretas o continuas. Preguntas conceptuales, y a lo mejor algún ejemplo donde tenga que usar algún dato, digamos, también un poquito más teórico, si bien puede ser algún cálculo un poquito más teórico. Fíjense, tienen finales en el campus, ¿no? Fíjense los finales, qué se tomó en finales, esa es la clave. Más lo que se toma en los finales, las preguntas más conceptuales. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, suerte, que tengan linda semana. Bueno, gracias igualmente. Pásenla Gracias, lindo. profe. Buen fin de... Buenas tardes. Igualmente, Chao, profe.